lo va acerpando. Hey, pero muchas veces quiero decirte que tenemos que hacerlo a la forma de Dios y a veces quedamos pandos. Pero gloria a Dios, con el privilegio de haber cargado al Maestro. ¿Cuántos pueden decir amén? Había tantos pinos, había tantos cipreses, había tantos olivos. Ahí, hermanos, en el territorio de Israel, en el desierto, hermanos, tantas hierbas desérticas y tantos árboles valiosos que había ahí donde se daban en el pueblo de Israel. Pero estamos sorprendidos con lo que Dios hace y nos sorprendemos que Dios haya utilizado en lugar de un árbol valioso y su madera y sus frutos a una vil zarza, ahí sola en el desierto. Pero gloria a Dios que Dios la tenía allí, la había escogido. ¿Por qué no llamó a Moisés con un árbol más valioso? No, fue una zarza. Pero gloria a Dios que allí Moisés recibió su llamamiento y la zarza ardía y no se consumía. Había tantas mujeres pudientes en Sarepta, pero Dios usó a una viuda para alimentar a Elías, el hombre de Dios. Ese es el inconfundible, la manera en que Dios trabaja, a su forma, a su manera, en sus métodos. Todo lo que no es, Él lo toca y empieza a hacer. Él te puede tocar esta misma mañana. Si tú que estás ahí, que piensas que no puedes hacer nada para Dios y piensas que por el error que cometiste ya no vas a poder seguir adelante, o piensas que por lo que pasó ya Dios te va a olvidar y que Dios necesita un método más sofisticado para que haga el milagro en tu vida. No. Dios te puede tocar esta mañana y con lo más sencillo puedes, amén, ser sano de tu problema. Vemos ahí un ejército, déjame animarte con esto. Vemos un ejército numeroso, filisteos e israelitas por un lado, un rey viendo, atónitos todos de ver un jovencito, sí, un jovencito que cabía en la manera de hacer las cosas de Dios, lo sencillo, usándolo, un jovencito pastor de ovejas, matando un gigante para la gloria de Dios, y después de ahí llegar a ser rey. Esto es la manera en que Dios trabaja. Tenemos un establo rústico en un pueblo de la provincia de Belén. Hablar de Belén, haz de cuenta que estamos hablando de uno de nuestras rancherías, comparado con las ciudades. Y nos preguntamos, y se preguntaron, ¿pueden hacer algo bueno de un establo? Esa es la manera de Dios. Sí, es la forma de hacer las cosas de Dios. ¿No crees que hubiera sido bueno que el Señor Jesucristo hubiera nacido en el Hospital Muguerza, o ahí en el Hospital San José, en el Doctor's Hospital? ¿Cómo ves? ¿Qué tal qué te pareciera? O en el Santa Engracia, o en la Conchita, ahí donde nacieron todos mis hijos. Pero es a la manera de Dios. Ahí nace en este establo, en un pesebre, pero gloria a Dios que no era lo sencillo. Y a lo mejor muchos menospreciaron su nacimiento, pero los cielos se abrieron ese mismo día y los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, porque la manera de Dios no falla. Parece sencilla, humilde, pero ahí está el poder y la fuerza y el milagro. Una estrella cambió de lugar, una estrella cambió su curso y guió ahí a los sabios, amén, que venían del oriente, y se postró ahí donde había nacido el Señor Jesucristo. Algo sencillo. Y discúlpame para cerrar mi mensaje. Dice, hermano, pues ya se salió del tema. No, todavía estoy en el tema. Y por si así era, discúlpame, casi se me olvida Naamán. Casi se me olvida Naamán. No, hermano, aquí lo tengo. El general, muy a su pesar, hermanos, se quitó su orgullo, se quitó el traje, se quitó la corbata, se quitó todos sus títulos nobiliarios
se quitó la gabardina, se quitó todos los anillos, todo lo que tenía, me imagino. Estoy hablando en sentido figurado. Dijo, bueno, ¿qué tengo que perder? Voy a hacerlo a la manera que Dios quiere y que este profeta me dice. Y se zambulló 7 veces, dice la Biblia. No una menos, no una más. Nada más lo que es una obediencia perfecta. El número 7. 7 veces. Se sumergió ahí en el río Jordán. Y cuando salió de sumergirse y lo hizo a la manera de Dios, no a su manera, y se sujetó a la manera de Dios, el único que ganó fue él. Dice la Biblia que cuando salió de ahí, su carne vino a ser como la de un niño, bien suavecita. Hermanos, sus tejidos, hermanos, toda su piel se renovó por el poder de Dios. Y lo que pasó es que Naamán aprobó la materia y pasó el examen que Dios le había puesto de humildad y se sujetó a la manera de Dios. Y porque hizo esto, déjame decirte lo que pasó. Fue sano. Su esposa ya no fue una viuda y sus hijos tuvieron un padre y siguió con su mandato de general. Pero no solamente eso, tuvo la oportunidad de contárselo a sus nietos. Y aquí quiero terminar mi mensaje. Es a la manera de Dios, no a la nuestra. Es a la forma de Dios, no a nuestras formas. Dios no se ajusta a nuestros puntos de vista. Dejamos que Dios nos guíe. ¿Cuántos dan gracias a Dios que cuando nos ponemos y nos humillamos a Dios, Dios nos da la victoria en todos los aspectos de nuestra vida, pero es a su forma y a su manera? Señor, gracias por haber venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y tú pusiste una forma y una manera sola de salvarnos, por gracia.